Y en esta noche quisiera hablar de una palabra que es seguridad. Todos necesitamos en algún sentido sentirnos seguros. Cuando hablo de seguridad es sinónimo de confianza y obviamente lo contrario a seguridad es la inseguridad. Y la seguridad está ligada a la identidad. Cuando alguien se siente seguro, está de alguna manera representada esa seguridad en su forma de ser, en su personalidad. En cambio, cuando alguien se siente inseguro, se ve afectada también su personalidad y su forma de ser. ¿Para qué necesitamos seguridad? Para trabajar. Cuando alguien se siente seguro, se desenvuelve de una manera más eficaz en el trabajo. Para relacionarnos con las demás personas, cuando uno se siente seguro, ya no hay tanta timidez, no hay tanta vergüenza, la persona no se retrae, sino que puede darse con naturalidad porque se siente seguro. Para emprender, cuando tenemos un proyecto o planes por delante, necesitamos esa seguridad para tener la confianza de saber que lo que hagamos nos va a salir bien. Y obviamente también para servir a Dios hace falta seguridad. Porque cuando hablo de seguridad es cuando la persona siente que puede, siente que tiene, siente que le va a salir bien. Y por supuesto, la seguridad también viene en cuanto a las relaciones interpersonales. Cuando una persona se siente amada, aceptada, querida, eso alimenta su seguridad. Está pero muy comprobado que cuando una persona o aún los niños mismos no se sienten amados, queridos o aceptados y se sienten por el contrario rechazados o menospreciados, eso afecta su seguridad y por ende afecta su desenvolvimiento, su desempeño, en este caso puede ser en la escuela o en las relaciones interpersonales. Y qué lindo que es cuando alguien se siente amado, aceptado, eso fortalece la seguridad. Está, como acabo de mencionar, pero muy comprobado en cuanto a lo que se refiere a la psicología, de las emociones y de los sentimientos. Y aquí hay una historia de alguien que pudo superar, que pudo vencer un contexto totalmente contrario a lo que es la seguridad personal. Y estoy hablando de Jabes, y este relato está en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Y dice lo siguiente: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Cuando uno lee de Jabes que su madre le puso ese nombre que significa dolor, como lo acabamos de leer, por cuanto lo dio a luz, tuvo un embarazo evidentemente complicado y lo dio a luz en dolor, pero lo cierto es que en esa época el nombre que se le daba a una persona tenía un trasfondo, representaba una situación o una realidad que estaban viviendo. En el caso de Jabes, imagínatelo por un momento, siendo un chico, siendo un joven, un adolescente, llamarte dolor. Imagínate el bullying allí entre los compañeros, entre los amigos, o mismo constantemente en la casa, cuando lo llamaban por su nombre, le decían: dolor, vení acá, dolor, la cena está lista, dolor, haceme un favor, dolor, alcanzame esto, hacé la cama. Si hay un candidato a la inseguridad, ese era Jabes. Candidato por el trasfondo, por la realidad que la Biblia deja entrever en el texto que acabamos de leer, un candidato a sentirse inseguro. Pero lo cierto es que vemos que Jabes pudo superar esa inseguridad. No se dejó condicionar por el nombre que su propia madre le había puesto y llegó a ser más ilustre que sus hermanos. Impresionante ejemplo de superación. Pero después vamos a volver a la vida de Jabes. La gran pregunta es: ¿de qué depende nuestra seguridad? ¿De qué depende tu seguridad y mi seguridad? Si nuestra seguridad depende de la gente, porque como te acabo de mencionar, uno necesita sentirse seguro. Pero si esa seguridad depende de la gente, a veces la gente te puede hacer sentir menos de lo que sos o te puede hacer sentir
más de lo que sos. Si te reconocen, si te aprueban, si te aceptan, si te aplauden, si te felicitan, uno, ¿qué es lo que siente? Se siente más seguro. ¡Qué bien! Me están aceptando, estoy siendo reconocido, me están aprobando. Me siento seguro. La seguridad sube. En cambio, si te critican, si te rechazan, si te desaprueban o no te tienen en cuenta o te ignoran, ¿qué es lo que pasa generalmente con la seguridad de una persona? Baja. Empieza a haber inseguridad. En lo emocional también sucede. Cuando de repente te defraudan o una persona en la cual confiabas te desilusiona o no te sentís amado, tu seguridad también empieza a menguar. Y cuando hablo de la gente, esa gente puede ser aún los que son parte de tu propia familia, pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo y también la sociedad que nos rodea. Todo eso es lo que se refiere cuando digo la gente. Si nuestra seguridad, porque nuestra seguridad puede depender de la gente, pero también, como vamos a ver ahora, puede depender de las circunstancias o de los resultados. Si los resultados acompañan, imagínate, tenés un empleo, tenés un trabajo o tenés un negocio y ves que hay resultados, te va bien, ¿eh? Los números acompañan, los hechos acompañan, hay resultados y uno, ¿qué es lo que siente? Se siente seguro porque tiene ese respaldo de los hechos y de los resultados. En cambio, si los resultados no acompañan, si ese comerciante que abrió su local un día, 2 días, una semana, 2 semanas, y en vez de haber resultados, en vez de progresar, retrocede, en algún momento se va a ver afectada su seguridad interna, su seguridad emocional y personal. Si tu seguridad depende de vos, porque es la tercera opción, cuando las cosas te salen bien, me está saliendo todo bien, me siento seguro. Cuando estás allí desenvolviéndote de una manera correcta, si lo que estás desarrollando lo estás haciendo bien, te sentís seguro. En cambio, si lo que estás haciendo, en vez de salirte bien, te empieza a salir mal y te equivocás 1 vez, 2 veces, 3 veces, ¿qué es lo que pasa? La seguridad empieza a bajar, a menguar, y uno se empieza a sentir inseguro. ¿Y qué es lo que alimenta esa inseguridad? Los fantasmas que vos y yo conocemos muy bien. Las dudas, los miedos, la incertidumbre. Tengo el ejemplo muy común del jugador de fútbol, del cual se habla mucho a veces en los medios que se dedican al deporte. Cuando ese jugador de fútbol va a patear un penal y lo erra, y al otro partido erra otro penal, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que dicen los comentaristas, los periodistas deportivos? Perdió la seguridad, necesita recuperar confianza, perdió la confianza. Y estamos hablando de profesionales que, sin embargo, cuando ven que en vez de acertar se equivocan, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos necesitan hacer todo un trabajo mental, todo un trabajo de convencimiento, no solamente físico, sino también emocional, para poder recuperar la confianza. Porque esa es la sociedad. Esa es la sociedad en la cual hoy estamos viviendo. Es una sociedad en la cual la gente depende mucho de la aprobación y de la aceptación de los demás. De alguna manera, eso lo potenciaron las redes, lo potenciaron los medios. Hoy hay una mayor exposición. Y al haber una mayor exposición, eso genera la aceptación o el rechazo de las personas, la crítica o la aprobación. Por eso, hoy más que nunca la sociedad nos pone parámetros de aceptación y parámetros de aprobación difíciles de alcanzar. Y ustedes estarán conmigo de acuerdo cuando vemos que hoy la gente es juzgada por su imagen. Y hoy la imagen cobró un valor impresionante, en donde la persona que no alcanza a tener esa imagen que para el mundo, que para la sociedad tiene que ser la imagen adecuada, ¿qué es lo que siente? Se siente desaprobada, rechazada y no aceptada. Y todo eso afecta a la seguridad de la persona.
cómo era la sociedad en la cual vivía Jesús. Y yo me puse a interiorizarme. Y Jesús vivió en una sociedad muy religiosa. Porque no nos olvidemos que los judíos profesaban una religión, la religión judía. Eran muy religiosos como parte de su cultura, de su idiosincrasia. Pero era una sociedad desprovista de amor. No tenían amor, mucha religión, pero no tenían amor, no tenían compasión, no tenían misericordia. Y así como eran de religiosos, se la pasaban juzgando, condenando, criticando, menospreciando, discriminaban al que no era judío como ellos. Y había en esa sociedad también una fuerte diferencia de clases. Y escuchá, y esto me impactó, me conmovió, porque cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de alguien ajeno a nuestra realidad. Cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de alguien que no nos pueda entender, que no nos pueda comprender o que no haya pasado por lo que muchos de nosotros pasamos hoy en día. Porque a Jesús le pasó. Jesús sufrió, escuchá, la desvalorización, el menosprecio. Cuando leemos los evangelios, ahí apareció uno y dijo, porque Jesús venía de Nazaret, y Nazaret en aquel tiempo ni siquiera calificaba como un pueblo, era una aldea, una simple aldea, un caserío de algunas que otras casas. Y dijo, de Nazaret, cuando lo vio Jesús, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Cuando lo veían los del pueblo donde él se había criado y de repente Jesús empezaba a predicar y que él era el enviado de Dios, el hijo de Dios, ¿qué era lo que decían? Pero escúchame, si este es el hijo de José el carpintero, ¿qué hijo de Dios ni hijo de Dios? Si yo lo conozco al padre, a José, es el hijo del carpintero. Ni hablar de los fariseos, de los religiosos, que cuando lo vieron a Jesús en uno de esos diálogos que tenían con él, en los cuales lo acusaban, lo menospreciaban, le llegaron a decir, nosotros no somos hijos de fornicación. Se le estaban diciendo a Jesús, vos sos hijo de fornicación. ¿Por qué? Porque todos sabemos, porque la Biblia lo dice, que María concibió del Espíritu Santo, pero todavía no estaba casada con José. Entonces no todos se creyeron esa historia de que María había concebido del Espíritu Santo y por lo tanto catalogaban y señalaban a Jesús como un hijo extramatrimonial, fuera del matrimonio. Y hoy también, ¿o no? Hoy también existe cuando alguien quizás no es de la mejor familia o no vive en el mejor de los barrios o de donde uno viene o nuestro pasado. ¿Cuántas veces la misma sociedad nos puede estar señalando, nos puede estar marginando, nos puede estar etiquetando? Por ahí no te lo dicen de una manera directa, pero te lo hacen sentir, te lo hacen saber. Jesús también, mira lo que dice San Marcos capítulo 3, versículo 21 y 22. Cuando los vieron los suyos, está hablando de su propia familia, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ni la familia lo entendía, ni la familia lo comprendía. En un momento lo van a buscar, porque claro, era todo un alboroto cada vez que Jesús estaba ahí predicando, la gente que se agolpaba, las muchedumbres, y decían, lo venimos a buscar porque está fuera de sí. O sea, no, evidentemente lo tenían casi como alguien místico que no era normal. Los religiosos lo acusaban, porque claro, Jesús reprendía demonios. Y dicen, reprende demonios porque es hijo del diablo, es hijo de Belcebú. El abandono, acordémonos que aún los mismos discípulos, después de haber estado con él 3 años, día y noche, cuando llegó el momento más difícil, el momento crucial, antes de ser crucificado, antes de ser aprehendido, lo abandonaron, lo dejaron solo. Traición. Judas, el mismo, escuchá, que mojaba el pancito en el plato del Señor. Y mirá que tenés
tenés que tener confianza para mojar el pan en el plato del que está al lado tuyo, ¿eh? Ese fue el que lo traicionó. Desilusión. Cuando Pedro le dijo, te voy a seguir, si es necesario voy a ir a la muerte con vos, voy a ir a la cruz con vos. Y después lo terminó negando 3 veces, diciendo, no conozco a este hombre, no lo conozco, nunca lo vi en mi vida. La gente misma que lo fue a apresar en esa noche oscura en Getsemaní, era la misma gente que unas semanas antes lo había escuchado predicar. Y Jesús mismo le dice, cuando estaba con ustedes cada día enseñándoles, estaba todo bien. Y ahora vienen a mí con palos como si yo fuera un ladrón a prenderme, a tomarme prisionero. Fue ignorado porque obviamente no todos creían que él era el enviado, que él era el Hijo de Dios, que Dios había traído al mundo para que sea un instrumento de salvación. Si yo tengo que resumir qué era lo que le pasaba a Jesús, cuál era el ataque que sufría el Señor, eran todas situaciones, todos comentarios, todas realidades que querían afectar su seguridad y su identidad. Desde el primer día que empezó su ministerio, acordémonos cuando fue llevado al desierto y ahí fue tentado por el diablo. ¿Cuál era la tentación del diablo hacia la persona de Jesús? Si eres hijo de Dios. Oye, ¿estás seguro que sos hijo de Dios? Y estas piedras que se conviertan en pan, probame que sos hijo de Dios. Hasta el último día de su ministerio, aun cuando estaba ahí colgado en esa cruz. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Pensá un poquito en los comentarios. Si constantemente no atacaban su identidad y por lo tanto su seguridad. Porque si yo pienso, ¿tenía problemas Jesús como los que podemos tener nosotros? ¿No le alcanzaba para pagar el alquiler? ¿O no le alcanzaba para la boleta de luz? ¿O tenía algún otro tipo de problemas de esa clase? No. Todas las situaciones que vivió Jesús fue con las personas, fue con las relaciones interpersonales, que como dije antes, atacaban constantemente su identidad y su seguridad. ¿Por qué? Porque el problema, cuando vos y yo tenemos problemas, el problema es por un momento. Pero cuando algo afecta tu identidad, tu seguridad, si no lo superás, es para siempre. El problema te puede trabar en algunas cosas mientras dura el problema. Cuando hay un problema quizás no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, te sentís limitado en tal o cual aspecto. Pero cuando algo afecta tu identidad y tu seguridad, te traba en todo. No puedes desenvolverte correctamente en lo laboral, no puedes desenvolverte correctamente en las relaciones interpersonales, no puedes encarar un proyecto, no puedes llevar a cabo, cumplir tus sueños. ¿Por qué? Porque está afectada tu seguridad y por lo tanto tu identidad. Y eso te traba para todo lo demás. Por eso a veces nuestra pelea, escuchá, nuestra pelea, nuestra batalla, nuestra lucha, no es como algunos piensan con las situaciones o con los problemas de la vida. Esa batalla, esa lucha, esa pelea, en primer lugar, es con nosotros mismos. Es con aquellas voces, con aquellos pensamientos, con aquellas realidades que quieren en definitiva afectar tu seguridad y afectar tu identidad. ¿Qué hizo Jesús? Pues si vemos la vida de Jesús, su sufrimiento, como te acabo de mencionar, no se limitó solamente a la cruz. Jesús lo dice la Biblia. Jesús dice que Dios lo perfeccionó por medio de aflicciones para que llegara a ser autor de salvación. Él tenía que pasar por lo mismo que pasamos muchos de nosotros. Los pasó, como quizás la estamos pasando. Pero ¿cuál es la diferencia con el Señor? Que todo lo que pasó no dejó que lo afectara. No dejaba que lo de afuera se le meta al corazón. No se dejaba condicionar por lo que la gente opinaba, fuera malo o fuera bueno.
Pues acordémonos que cuando Jesús empieza su ministerio, está en una sinagoga predicando y de repente, lo dice la Biblia, dos que estaban por ahí atrás, endemoniados, los mismos demonios de repente empezaron a decir, sabemos quién eres, el santo Hijo de Dios. Estaban hablando bien, los demonios estaban hablando bien de Jesús. Y Jesús, dice la Biblia, no dijo, qué bueno que me reconozcan, qué lindo. No, los mandó a callar y los echó fuera. Por eso no se dejaba condicionar por lo que la gente pudiese opinar de él. Y no tenía pecado, lo dice la Biblia, sin pecado. Jesús no pecó, pero no solamente porque no pecó a la manera tradicional que podemos pensar nosotros, sino porque no dejó, a pesar de todas esas aflicciones, padecimientos, acusaciones, menosprecio, rechazo, traición, desilusión, y podríamos estar toda la noche hablando de lo que sufrió, sino que no dejó de creer, no se amargó, no se llenó de enojo, ni se dejó intimidar. Y por eso, qué lindo lo que vamos a leer ahora. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús es nuestro sumo sacerdote, que intercede ante Dios por nosotros. Y dice que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Pues él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, dice la Biblia, pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hicimos gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que hace Jesús? Lo estamos leyendo. Hace todo lo contrario que el mundo hace. Primero, se compadece, nos entiende, nos comprende, te entiende, te comprende, porque Él también lo vivió, a Él también le pasó. Sabe lo que se siente ser rechazado, sabe lo que se siente ser marginado, sabe lo que se siente ser ignorado, ser etiquetado o catalogado porque venía de tal o cual lado, porque tal o cual era su pasado y tantas otras cosas que mencionamos antes. Pero ¿cuál es el foco de Dios? ¿Cuál es el foco de Dios? Y esto me encanta, como dice en San Lucas 5, 29 al 32. Y Leví, está hablando de Jesús, le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Acuérdense que Israel estaba bajo el imperio romano y tenían que pagar impuestos. Ahora, los que cobraban los impuestos eran un grupo de israelitas, de judíos, del mismo pueblo. Entonces los odiaban. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, los religiosos, murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El foco de Dios está en los que sufren. El foco de Dios está en aquellos que se sienten enfermos, pero no solamente en el cuerpo, sino enfermos en el alma. Aquellos que están afectados en su interior, que les cuesta todo, que les cuesta creer, les cuesta desenvolverse, no tienen seguridad, se sienten marginados, como esta gente. Con ellos estaba. Por eso la Biblia dice que Dios eligió a lo vil, a lo menospreciado, a lo necio, a lo que no es, a lo débil. Porque el foco de Dios está donde no está el foco del mundo. Porque ¿quién quiere a alguien inseguro? ¿Quién quiere a alguien que le cuesta todo? Nadie. No lo eligen nunca. Pero Dios nos eligió a nosotros. Dios te eligió a vos, Dios me eligió a mí. Gloria a Dios por eso. Nos eligió y escuchá, nos vuelve a elegir todos los días. Entonces, ¿de qué tiene que depender mi seguridad?
Porque la cosa tampoco es que digas, qué bueno, Dios me eligió, entonces voy a ser un inseguro toda la vida. No, peleando cada día con mi inseguridad porque todo me cuesta y me sale mal y en vez de ir para adelante voy para atrás. No, hay que vencer la inseguridad, hay que vencer esa debilidad, hay que vencer quizás esa sensación, ese sentimiento, esa emoción que termina afectando aún tu propia identidad. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 y 10. Este es el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por eso es bueno sentirnos seguros. Necesitamos sentirnos seguros. Pero la gran pregunta es, ¿de dónde viene nuestra seguridad? ¿De dónde viene tu seguridad? No se puede depender, acordate, de la gente. No podemos depender para nuestra seguridad de las circunstancias. Ni podemos depender de nosotros, ya lo acabamos de ver. Porque si dependemos de la gente, de las circunstancias o de nosotros mismos, esa seguridad que necesitamos va a fluctuar constantemente. Porque la gente fluctúa, las circunstancias fluctúan y nosotros fluctuamos. Porque no somos perfectos y nos podemos equivocar más de una vez. En cambio, si tu seguridad depende de Dios, Dios no cambia, Dios no fluctúa, Dios no tiene variación, Dios no se modifica, Dios siempre es el mismo, Dios siempre es igual. Y por eso esto no se trata, y leí a propósito lo del apóstol Pablo, no se trata de autoayuda. No es Dios diciéndome o diciéndote desde arriba, vos podés, vos sos un grande, vos lo podés todo, vos tenés, sos un capo bárbaro, alimentando desde allá arriba nuestra seguridad. No, lo decía Pablo, yo no puedo nada, pero lo que puedo, lo puedo porque Dios lo hace posible en mi vida. Dios lo hace a través de mi vida. Yo no soy nada, lo decía Pablo, pero lo que soy es porque Jesús está en mi vida. Por la gracia de Dios. Si es por mí, soy el más pequeñito de todos los apóstoles. Ni soy digno de ser llamado apóstol, decía Pablo. En definitiva, no se la creía en lo más mínimo, sino que tenía muy en clara una cosa. Por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Si fuese por mí, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy y la gracia de Dios no ha sido en vano conmigo. Yo no tengo nada, no tenemos nada. Y si tenemos algo, es porque Dios nos lo da, es porque Dios lo hace a través de nuestras vidas y Dios lo hace posible en nosotros. Cuando nos creemos que nosotros podemos, que nosotros somos o que nosotros tenemos, ¿qué es lo que termina siempre sucediendo? Y vas a coincidir conmigo, nos terminamos dando la cabeza contra la pared para luego decir, necesito depender de Dios. Mi seguridad no está en mí, mi seguridad no viene de la gente, mi seguridad no viene de la sociedad, ni de las circunstancias, ni de las situaciones o los resultados, mi seguridad viene de Dios. Necesito la seguridad que viene solamente del Espíritu Santo para mi vida, dependiendo de Dios, agarrándome de Él para todo, para todo, para todo. Ahí viene tu verdadera seguridad. Como mismo Jesús le dijo a los discípulos, y cuando no sepan qué decir, no se preocupen. Cuando se sientan inseguros, no se sientan inseguros porque el Espíritu Santo les va a dar y les va a decir lo que tienen que hablar. Él es el que lo hace con nosotros, por nosotros y en nosotros. Javes, volvemos a Javes. ¿Oró? Candidato a la inseguridad, Todos los años en el colegio primario, secundario, siempre está ahí en el cuadrito del bullying, como se dice ahora.
Pero Jabes oró y que dijo, oh, si me dieras bendición, si vos me dieras bendición. Yo con este nombre no puedo hacer nada, pero si vos me dieras bendición, Dios, si ensancharas mi territorio, yo con este nombre no puedo, pero si vos ensanchás mi territorio, si vos lo hacés y me libraras del mal para que no me dañe, y no es solamente el mal como nos podemos imaginar nosotros, cuidado con una emboscada, cuidado con algún peligro nocturno, cuidado con los ladrones, no está hablando solamente de eso, el mal que lo rodeaba todos los días. Que ese mal, que la gente mala, que la gente que se burla, que la gente que menosprecia, no me dañe, no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y cuando yo pienso en los ejemplos de la Biblia, ¿saben lo que veo? Y no tengo tiempo de mencionar todos, pero menciono solamente algunos, los más conocidos. Veo personas inseguras, pero que en las manos de Dios y dependiendo de Dios, hicieron grandes cosas y fueron instrumentos para el Señor. Acordate de Moisés, cuando Dios lo va a buscar al desierto para levantarlo y llevarlo, para que libere a Israel de la esclavitud allí en Egipto, lo encuentra Dios a Moisés y Dios le dice, Moisés, vení que te voy a enviar para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Y qué le contesta a Moisés? ¿Quién soy yo? Una inseguridad impresionante, tartamudeaba. Y sin embargo, Dios lo usó. Porque como no tenía nada él, pudo depender de Dios y Dios lo hizo todo en él. David, ni hablemos de David, el rey más grande de la nación de Israel, de toda su historia. ¿Cómo empezó? Siendo un muchacho rechazado, que no era tenido en cuenta ni siquiera por su familia. Lo tenían ahí como el peón de la casa, como el empleado del hogar, mientras todos los demás hermanos de David eran los elegidos, los favoritos, los candidatos a ganar todo. David era el último, el de más abajo, pero que dice la Biblia que Dios lo sacó desde atrás, de las ovejas, porque él era el encargado de pastorear las ovejas, el trabajo que nadie quería hacer, y lo llevó Dios hasta adelante, y lo llevó hasta lo más alto. Acordate cuando lo fue a enfrentar a Goliat, al gigante Goliat, fue con una onda, fue con una piedra, y el rey Saúl le dijo, no, David, ¿qué vas a hacer? Así no. Tomá, te voy a prestar mi escudo, te voy a prestar mi armadura, te voy a prestar mi lanza. ¿Qué le estaba diciendo? Vos no podés, David. Vos no tenés lo que se necesita para enfrentar al gigante. Constantemente mensajes que le querían llevar inseguridad, que querían ahí menguar su identidad. Pero David había aprendido a depender de Dios. David había aprendido que su confianza no estaba en el hombre, no estaba en él, estaba en Dios. Y por eso Dios lo levantó y lo hizo rey y el más grande de toda la historia. Pablo, lo acabamos de leer. Pablo perseguía a la iglesia. Antes era Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, encarcelaba a los cristianos. Y claro, cuando Pablo se encuentra con Dios, Dios le cambia la vida, lo transforma. Pero apenas Dios le cambia la vida, los demás cristianos lo veían. Los cristianos, él ya era cristiano, los demás cristianos lo veían. Che, ¿está todo bien con este? Cuidado, a ver si todavía está figurando, está ahí simulando y en cualquier momento nos lleva preso a todos. Lo miraban de reojo. Y ni hablemos de esa culpa de haber encarcelado a los cristianos y haber perseguido a la iglesia. Sin embargo, Dios lo usó. Sin embargo, hizo grandes cosas. Hizo la obra de Dios en todo el mundo conocido de aquel entonces. Todos pelearon contra la inseguridad propia o la inseguridad que les querían imponer. Pero pelearon con Dios y pudieron vencer, pudieron ganar, pudieron superarla y fueron y estuvieron seguros en Dios. Pedro. Qué lindo que es Pedro. Porque escuchá, ya lo saben, Pedro lo negó al Señor. Imagínate la inseguridad que te produce eso. Después de haberle prometido que lo vas a seguir toda tu vida y que vas a estar con él, aunque
sea necesario hasta la muerte y después negarlo 3 veces. Después, ¿qué decís? ¿Soy el peor? No sirvo para nada. Pero aparece Jesús resucitado. Aparece Jesús resucitado. ¿Y qué hace? ¿Qué hubiese hecho el mundo? Deja más vale perderlo que encontrarlo, no podés confiar en él. Imagínate la seguridad de Pedro, 0. Pero aparece el Señor y le da trabajo. Pedro, ¿me amas? Ya resucitado. Aparece Jesús, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Le da trabajo, le da confianza. Y ese es el mensaje de esta noche. Que puedas sentirte seguro con Dios, en Dios. Y que todo aquello que vos no podés, no tenés o no sos, lo va a hacer Dios en tu vida. Lo va a hacer Dios, te lo va a dar Dios. Dios va a obrar a través tuyo. Esa es tu seguridad. No dependemos de la gente, no dependemos de las circunstancias, no dependemos ni siquiera de nosotros mismos para sentirnos seguros. Dependemos de Dios. Dependemos del Espíritu Santo y Él es el que nos capacita. Fiel es el que os llama, dice la Biblia, el cual también lo hará. Tu seguridad, acordate, resumiendo todo, viene de Dios, viene del Señor, viene de su presencia, viene del Espíritu Santo. Por eso vas a caminar por la vida. Lo que tengas que hacer, hacelo. A donde tengas que ir, andá. Lo que tengas que emprender, emprendelo. Lo que tengas que decir, andá y decilo con confianza, con seguridad. Pero acordate, no en vos, en Dios. Dios me va a ayudar. Dios va a estar conmigo. Dios lo va a hacer por mí. Él va a ir delante mío. Él me va a dar las palabras. Él me va a capacitar. Él es todo en mí. Él va a fluir a través de mi vida. Él me va a dar lo que no tengo y lo va a hacer posible a través mío. Impresionante. Vamos a orar, Marcela. Y que en este mundo tan, pero tan inseguro, hoy más que nunca, que puedas recibir lo que necesitas de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo. Marcela. Qué hermoso, qué lindo mensaje. ¿No? Es que siempre es ¿sabes qué? Es una batalla constante. Es una lucha constante, que como dije en la enseñanza, no es con los problemas nada más, no es con las circunstancias, es con nosotros mismos. En donde tenemos que aprender eso, que la seguridad viene de Dios. Como siempre, lo único seguro, firme, que nos sostiene en los peores momentos, en las tormentas, en los mares, en donde perdemos el control, ¿no? Es en Él, es en Él. Una vez que lo conocimos, sabemos que no dependemos de este mundo, no dependemos de los bienes, de qué país vivimos, de los políticos, no porque no tenga algo con los políticos, sino que simplemente son personas. Nuestra seguridad está fundada en Él. Nuestra ancla pasó el velo y está allá adentro agarrada. Es que muchas personas buscan la aceptación de la gente y tenemos que buscar la aceptación de Dios, que la tenemos que creer. Mucha gente busca el amor de las personas y está bueno, pero ese amor de las personas va y viene, a veces está y a veces no está. Por eso necesitamos el amor de Dios. Muchas personas buscan el ok de la gente, el dedito para arriba de las personas y está bueno, pero cuando el dedito no está medio así, muchos se entristecen, se deprimen cuando tenemos en Cristo. Dios nos recibió, Dios nos aceptó, Dios nos tiene en cuenta, Dios nos valora en Cristo. ¿Sabes qué estaba pensando? Que en un ser humano la seguridad se funda en los primeros años de vida. La base de la seguridad, hay muchos autores que hablan de la seguridad ontológica del ser, o sea, cómo se forma esa seguridad de la persona. Y sabés que se funda principalmente en la seguridad de los padres, en los cuidados, en la seguridad de la protección, del amor, ¿no? En esa persona. Y justamente Dios se revela a nosotros como Padre y es el Padre Dios de amor verdadero, es amor y es la fuente de la verdadera seguridad, es lo que necesitamos
Cuando te sentís y recibís el amor de Dios, te sentís aceptado por Dios, amado, perdonado por Dios, te sentís que Dios piensa y te tiene en cuenta te acepta para como usarte, para que sos. seas un instrumento en sus manos y te acepta como sos. Eso nos da seguridad. Eso es lo único que te da la verdadera seguridad. Todo lo demás no es malo, pero acuérdate, subí y baja. Hoy está, mañana no está. Y depende de los logros, de los frutos, de que agrade al mundo. Cuando Dios ama y nos da seguridad, sin importar lo que hagamos o seamos, Así es. incondicional. Vamos a orar y allá en tu casa también. Recibí la seguridad que viene de Dios. Recibí si estaba empezando a haber miedos, dudas, si te estaba costando todo, aún relacionarte con las personas, si empezaste a titubear en todas las áreas de tu vida porque te sentís inseguro, como que nada me sale bien y no sé si hacerlo y me cuesta todo. Recibí en esta noche la seguridad que viene de tu Padre, de Dios, que te ama y tiene todo para vos y hace todo en vos. Señor, te damos gracias y oramos por cada hermano, cada hermana en esta noche para que reciba, Señor, que reciba en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que reciba seguridad, que reciba tu amor, que reciba tu aceptación, tu perdón, Señor, que reciba, Señor, el abrazo del Padre. En el nombre de Jesús, gracias Señor, porque hay cadenas que se están rompiendo, hay yugos que están cayendo, hay pensamientos que estaban allí dominando tu mente que hoy Dios está limpiando, está sacando. En el nombre de Jesús, aleluya, gracias Señor. Es el amor de Dios el que sana, es el amor de Dios el que embiste tu corazón, es el amor de Dios el que te rodea y llena del Espíritu Santo ahora tu vida. Oh, en sus brazos de amor hay seguridad. Recibí el abrazo de amor del Padre que te cubre, que te acepta, que te mira y dice: así te amo, así te formé, así quiero que seas. Y te da una identidad en Él, te da la seguridad. No tenés que ser vos el que tome decisiones, el que haga. Solamente escondete en su amor, en sus mimos, en su cuidado, en su protección. Deja que Él te rodee. Y recibí. Oh, Rey, como hijo, como hija, recibí. El perfecto amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Oh, y el único amor perfecto es el amor de Dios. Sí, Señor. Y el amor de Dios echa fuera el temor, las dudas, la inseguridad. Aleluya. Todo lo que te estaba atando, paralizando, deteniendo, hoy se va. Hoy se va. Hoy se va. Jesús. Hoy se va de tu vida en el nombre de Jesús, de tu corazón, de tu mente. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Santo.